para nosotros y muchos. Quizás algunos proyectos, quizás algunas metas que teníamos no se lograron, pero estamos con vida para, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que así es, para poder lograr propósitos y proyectos para el año que entra. Le agradezco a Dios infinitamente poderles compartir algo de lo mucho que Él me da. En este día me tocó hablar de un tema que dice: es que a veces las notas se me revuelven. La luz del mundo que viene y habita entre nosotros. Este suceso sucedió hace casi 2000 años. El apóstol Juan habla de ello en el capítulo 1, en los primeros versículos del 1 al 7, 8 por ahí. Habla cómo Jesucristo dejó su gloria, vino a la humanidad, vino a la tierra, a las tinieblas, y su luz dice que inundó toda la tierra. Posiblemente esto lo veamos como algo muy superficial o muy lejano, pero a la iglesia Dios le dio el poder para que esto suceda, y a cada uno de los que estamos oyendo nos dio nos hizo partícipes a esa luz que Él quiere que todo el mundo la tenga, que todo el ser humano la tenga. Y nosotros como iglesia nos está haciendo partícipes de ello. Y quizás los afanes de la vida, nuestras pesares, nuestras enfermedades, posiblemente nos opaquen a ver esa grandeza que Dios quiere que tengamos. Dice la Escritura que un día llegaremos a tener la plenitud de Él, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que algún día llegaremos a estar igual a Él, quizás no igual, pero porque Él es primero, dice la Escritura, pero sí en su imagen, y seremos igual. Y por eso quise presentar eso primero. No es el mensaje principal hablar de eso. El mensaje principal es hablar del suceso que en ese día de su nacimiento estaba sucediendo antes, momentos antes, días antes. A la persona que se le indicó escribiera de esto es Mateo. Y Mateo era una persona, si algunos hemos leído las Escrituras, Mateo era una persona que estaba dedicada a cobrar impuestos. Él era judío y no era bien visto de parte del pueblo, porque exigía tributo más alto para él poder beneficiarse y ser rico. Entonces el pueblo no lo aceptaba, no era bien visto, y era pecador a los ojos de los hombres. Entonces en su momento Dios lo llama, Jesucristo lo llama a formar parte de los 12, y él empieza a cambiar, a tener un cambio nuevo en su vida. Bueno, pues este personaje es al que se escogió, el Espíritu Santo lo escogió para escribir el primer capítulo de cómo iba a ser o cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios y Jesucristo sabían que iba a haber gente que iba a pensar o a decir que no era Jesucristo hijo descendiente de David. Entonces, por tal razón, él escribe en el primer capítulo la línea de descendencia de David hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué el Espíritu Santo hizo esto? Porque iba a haber hombres a través del tiempo que iban a querer negar este hecho importante. Una de las cosas que me dejan sorprendido es que Mateo, ¿verdad? Habiendo tenido esto,
esta historia en su vida inicial antes de nuestro Señor Jesucristo, pues es tomado para hacer esto. ¿Y por qué? Porque él él tenía una facilidad para los números, hacer cuentas, historia, etcétera, ¿verdad? Él tenía esa habilidad y esa, Dios le había dado esas cosas para trabajo. Entonces él hizo un buen trabajo al hacer esto y dejarlo a través de la historia. Durante mucho tiempo hay cosas que no están establecidas y que no se dijeron con exactitud. En el pasado se hablaba daba, por ejemplo, a los 10 días del mes fulano vas a hacer esto, a los 15 o 23 días del mes sotano va a haber esto. Daban exactitud de mes y días para algo grande que iba a suceder. En el nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue así. No fue así. No se dieron días, ni fechas, ni mes de estos sucesos. Mas, sin embargo, sucedieron, ¿verdad? El hecho es que sucedió. Y hoy, en estos días, Dios nos ha mostrado grandes cosas. Posiblemente el mes de diciembre no haya sido el día en que nació nuestro Señor Jesucristo, pero nació. El hecho es que nació. Y posiblemente no murió un viernes, ¿verdad? Posiblemente murió un miércoles, pero murió y estamos beneficiados con ello, beneficiados con la vida eterna, beneficiados, y su muerte nos trajo mayor beneficio que su nacimiento. Pero no por eso lo vamos a dejar de elevar su gratitud a Él por sus grandes beneficios hacia nosotros. Entonces, este es un inicio de lo que quiero hablar hoy. Nuestra lectura está basada en Mateo, precisamente en Mateo 1. Del 18 hasta el 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí la Escritura nos habla de un matrimonio. En el pasado, Dios le da gran importancia al matrimonio. Inclusive en las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios con la relación con el pueblo de Israel se ve como un esposo y le da un realce a lo que es una unión matrimonial. En este relato de esta parte de la Escritura, habla de un matrimonio que en sus inicios estaba siendo ejemplo para el pueblo. Estaban haciendo bien las cosas, que había lealtad, había fidelidad, cosas importantes que Dios tiene de Él para su pueblo, para su gente,
para la humanidad. Él es fiel y así Él lo muestra en este matrimonio. Era fiel el uno del otro. Por eso José, al ser fiel, por eso él decía en este pasaje que él no quería, quería dejarla en secreto, porque él sí se sentía fiel. Dice la Escritura que era justo, pero justo en cuanto a que no quería que la maltrataran. ¿Por qué no quería que la maltrataran? Porque la amaba. Es algo que en nuestra época, en nuestro matrimonio, en nuestros matrimonios hemos pasado situaciones que porque nuestra esposa no haga un daño o le causen un daño, por amor a ella, preferimos nosotros como hombres pasar ese daño, por amor a ella. Si nosotros no teniendo el conocimiento de la ley judía, el conocimiento del judaísmo y de la religión, pues con mucha más razón en esa época. En esa época era mucho más grande ese conocimiento para alguien que estaba siendo escogido de parte de Dios y que venía siendo enseñado de algo divino, de algo, no sé si me está explicando. José y María tenían un conocimiento religioso mucho más grande que el de nosotros, porque iban a la sinagoga y tenían la unción del Espíritu Santo, de las Escrituras, entonces, y desde que nacieron, porque dice, hay una parte de la Escritura donde dice que Jesús iba a la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, era acostumbrado desde bebé a los 8 días de nacido lo llevaban a presentación. Entonces tenían una continuidad del conocimiento de Dios y de religiosidad mucho más grande que el de nosotros. Entonces, precisamente por esas cuestiones había situaciones en que se le presentó esto a José y dijo, ve a María tuvo que decirle lo que estaba sucediendo, porque hubo plática. ¿Cómo se enteró él? Pues tuvo que platicar María con él para decirle, oye, fíjate que me pasó esto, el ángel se me apareció, y pues él dijo, pues ¿sabes qué? Pues dices que fue así, pero pues no lo creo. Entonces tuvo que aparecerle el ángel en sueños, ¿verdad? Para que él cambiase de opinión. Y entonces él ya, María estaba cargando algo, estaba con una emoción complicada, porque siendo virgen le pasó esto, y que empiece a notársele el embarazo. Entonces sentía temor, sentía vergüenza, sentía cosas en su mente de cómo iba a ser bien vista ante los ojos del pueblo, que iba a ser rechazada. Aún José, ella tenía temor de que José la rechazara, y así iba a suceder. Pero José recibió un sueño, en sueño recibió el mensaje de Dios que no la rechazara y que la recibiera, que no la dejara. Todavía la Escritura habla de que no estaban casados, pero en esa época, en esa costumbre, habiendo hecho un compromiso de matrimonio, era ya un hecho que estaban casados. No era necesario tener la ceremonia religiosa para estar casados. No era necesario llegar hasta allá, porque ya había un compromiso. Cuando estaban en el compromiso, ya eran esposo y esposa, ya estaban unidos. Quizás en nuestra época, en nuestra cultura, posiblemente esto no entre en nuestras mentes, pero eso era en esa época. Así sucedían las cosas, así estaba establecido, porque por las cuestiones de cultura que no tenemos ahora, pero así sucedieron. Y por eso dice más adelante, en esa misma Escritura, en otra versión, en la versión internacional, ahí habla de que
no dejes a tu esposa. Ahí habla los versículos que yo leí en Reina Valera, ahí está traducido como no dejes a tu esposa. Está en el versículo 9, dice, lo dice como esposa y esposo, en el versículo 9 en la versión internacional. O sea que ya estaban casados, ya era un matrimonio. Y lógicamente en esta época de nueva, moderna, con mucha comunicación, muchas cosas las pasamos por alto. Muchos matrimonios hemos pasado por situaciones difíciles, complicadas, y que juntos hacemos posible que esto se haga más fuerte, que nuestro matrimonio se solidifique. En esa época, esto que estaba sucediéndoles a ellos, se estaba solidificando. Dios estaba permitiendo que pasaran por esa situación, pero iba a ser una solidificación, un matrimonio sólido para poder tener y criar a Jesús, el Salvador del mundo. Tenía que suceder eso. La mayor parte de las veces vemos situaciones, historias en la Biblia, donde vemos cómo la gente entra a una situación difícil, pero es para solidificar para algo mejor. Y así estaba sucediendo en esta época con nuestro Señor Jesucristo. Nacer con una pareja solidificada, bien firme, bien cimentada en el conocimiento de Dios, porque todavía no estaban sucediendo las cosas como iban a suceder 9 meses después, pero estaban solidificándose para una pareja unida con Dios y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya los estaba manejando a ambos. Y lógicamente iban a tener un conflicto con todos los demás, con todo el pueblo, porque a él lo iban a criticar. ¿Cómo es posible que la aceptes? ¿Cómo es posible que dejes que te haya engañado? O sea, muchas palabras que no encontramos, pero que lógicamente sucedieron. Y a María, lógicamente, las demás mujeres y los demás matrimonios la iban a rechazar, porque pensarían que había engañado a su marido. Lógicamente los dos, como matrimonio, tuvieron unas complicaciones muy difíciles, muy complicadas en los primeros años, y quizás más adelante, porque cuando anduvo Jesucristo aquí, dijo que era hijo de algo vergonzoso que había pasado en el pasado. Así estaba comentado en la Biblia. Lógicamente vivieron con todo eso. Ese matrimonio vivió con todas esas complicaciones en esa época. Y hoy, gracias a ese matrimonio sólido que Dios permitió que estuvieran ahí, Jesucristo nació y pudo crecer con ese matrimonio sólido y crecer y aprender cosas a través de los sabios de las Escrituras, porque se unía a los 12 años, estaba platicando con ellos. Entonces, Dios nos ha dado a través del tiempo unos conocimientos que su gracia crece a gran escala en nosotros, y si dejamos que esto crezca en nosotros, vamos a aprender mucho más, y si dejamos que el Espíritu Santo nos mueva a hacer esto. La semana pasada me tomé la libertad de hacer la alabanza, y eran melodías diferentes a las que cantamos hoy, y que la mayoría de la gente los canta, la mayoría en esta época, y muchos pueblos en inglés las cantan. Pero son canciones y hablan de cómo es, cómo deberíamos de vivir en esta época. Pero no nada más en esta época, es siempre. Los que somos cristianos no nada más debemos no porque venga la época navideña vamos a tener este gozo. Este gozo debe de ser siempre para un cristiano. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo en luz, esa luz está en nosotros, como dice Juan. Si creemos que es así, esa luz siempre va a estar, y vamos a alcanzar, a permitirle por medio del Espíritu Santo y Jesucristo, alcanzar a los que están en tinieblas.
Y eso debe de ser siempre, no nada más en la época navideña. Y esta época en que estamos viviendo y que se nos ha estado permitiendo vivir, es porque viene algo mucho más grande más adelante. Ellos no sabían, la Virgen María y José, no sabían lo grande y maravilloso que iba a ser lo que estaba sucediendo en sus vidas en ese momento. Y quizás no lo veían con los problemas que tenían y que se les estaban presentando. Y María alcanzó a ver algo cuando murió Jesucristo. Cuando empezó a hacer milagros, cuando empezó a curar leprosos, a darle vista a un ciego, a la multiplicación de peces. Ella sí logró ver algo. José tal vez no, porque la Biblia no habla si vivía o no, posiblemente ya había muerto, pero María sí lo vio, y vio cuando murió, y oyó cuando resucitó. O sea, ella sí vio lo grande, lo que le habían dicho al principio: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ella sí lo logró ver. José tal vez no, porque la Biblia no habla de eso. Muchos detalles no se hablan, como las fechas y los años, tampoco se habla de eso. Entonces, este matrimonio nos da un ejemplo a seguir como matrimonio a los que estamos hoy aquí, de cómo enfrentar problemas, de cómo dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por Dios para poder superar esos problemas. Este matrimonio hizo posible que nuestro Señor Jesucristo tuviera la fuerza de ambas partes para poder Él estar en brazos. Cuando lo tuvieron en brazos, posiblemente había mucha emoción de José, porque lo llamó primogénito. Antes de que naciera lo llamó primogénito. Ya cuando escuchó la voz del ángel que despertó cuando él ya despertó, lo llamó primogénito. Para él fue su hijo, y como padre estoy seguro que lo protegió de tal manera que creciera sin que le dañara algo, ¿verdad? Y le enseñó el oficio que él tenía, ser carpintero. Tuvo que habérselo enseñado, y se los enseñó a los demás también. Pero fue algo grande, ¿verdad?, para que esto sucediera en la vida de ellos, como matrimonio, como Jesucristo con ellos, porque para que esto sucediera en esas personas, Dios no podía escoger a una pareja que no tuviera esto. Tenía que escoger a una pareja que tuviera cualidades y que Dios viera el corazón de ellos, cómo iban a ser como matrimonio, cómo iban a ser como pareja para criar a todos sus hijos. Y era un matrimonio ejemplar, porque la Biblia habla de cómo iban a buscarlo a Jesús, los hijos con María, a buscarlo a dónde estaba. ¿Por qué iban con ella? Porque habían sido ejemplo de cómo un matrimonio cría a sus hijos. Por eso, porque había algo especial como matrimonio. Y esto gracias a Dios, ¿verdad? Y Dios nos puede dar la oportunidad de ser un matrimonio a los que somos casados, a los que tenemos la oportunidad de ser casados, de darnos la oportunidad de ser un ejemplo para los demás matrimonios, de cómo criar a nuestros hijos, cómo guiarnos en la vida, cómo hablar, cómo caminar inclusive, y esto si dejamos que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Si esto sucede, no nada más tiene que ser en Navidad, tiene que ser durante toda la época del año. ¿Por qué? Porque para esto vino el Señor Jesucristo, y así podrá crecer el Espíritu Santo en nosotros y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es una continuidad. Cuando un niño come, esa comida va permitiéndole crecer en estatura, crecer en conocimiento, crecer en muchas cosas.
si nosotros queremos crecer como hijos de Dios, a la luz admirable, a la plenitud de Cristo, pues debemos de estar alimentándonos espiritualmente para poder ir creciendo y algún día llegar a esta plenitud que Él quiere. Una de las cosas que a mí me dejan sorprendido es que todavía en esta época mucha gente me han dicho: no, es que Jesucristo no nació en esta época y pues no se nos permite festejar en la Navidad. Mucho tiempo nos pegó esto a mucha gente, y a mí casi no me afectó porque en mi familia no se guardaba esto, no se celebraba. 18, 20 años y luego entro a la iglesia que es muy legalista y tampoco lo celebraba, y pues no me pegó. Llegó los cambios y no, pues que ahora sí, entonces ahora sí a cambiar, ¿verdad? A cambiar la mentalidad de ver estas cosas. Y me agrada mucho porque posiblemente no sean las fechas, pero acontecieron, y acontecieron gracias a que Dios quiso que así sucedieran, y esto nos llena de gran gozo, de gran alegría. A mí me llena de gran alegría saber esto, saber cosas que están escondidas para los sabios, están escondidas para los que conocen mucho, y le agradezco a Dios infinitamente tener la oportunidad de conocerlo y poderlo compartir con ustedes. Una de las cosas que habla que habla el capacitador es que el adviento del cual se habla en esta época es un adviento personal. El adviento es personal, no es un recibir a nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Eso es un adviento, y esto debe de ser siempre, no nada más en la época navideña. Y las velas que representan ciertas cosas de este tiempo, esas velas deben de estar prendidas durante todo el tiempo en nuestras vidas, y la blanca con mucha más razón. Es algo sorprendente. Y dice, el adviento es nada más, es un recordatorio, pero es algo que debe de estar en nosotros siempre. Dice, la temporada de adviento es un recordatorio de que Jesús ya está siempre presente en nuestras vidas. Él es mi fuente de alegría, paz, esperanza y amor. Ya no puedo hablar de la primera y segunda venida de Cristo sin alabar también a Dios por la venida personal que he experimentado en Cristo. O sea, es algo que cada uno de nosotros debe de estar experimentando en carne propia, todo esto durante todo el año. Y esto no se apaga. Esto no, Dios es fiel. Al principio yo les decía, Dios es fiel. Y aunque pasemos muchas penurias, aunque pasemos muchos estragos en nuestra vida, Él va a permitir que esto acontezca en nuestras vidas y que crezcamos a la plenitud de Cristo. Él lo va a permitir, y Él va a permitir que llegue a suceder eso en nuestras vidas. Y posiblemente no lo lleguemos a ver, como José no lo vio, pero cuando resucitemos, veremos que sí se logró. Es fiel eso. Dice, es más que cualquier otra cosa. Es por lo que daré gracias este año mientras veo a alguien de la congregación pasar al frente para encender una vela. Y cuando se encienda esa vela blanca de Cristo, disfrutaré de su luz, confiando en que la verdadera luz que Juan nos dice entró en la oscuridad del mundo hace tanto tiempo, todavía brilla intensamente en mi vida y en la vida de los creyentes que me rodean. O sea, es algo que debe de suceder en nuestras vidas. Esa luz de la cual yo les hablaba al principio debe de brillar en nuestras vidas, como brilló en la vida de José y María. Era un mundo de oscuridad en esa época, en un mundo donde la civilización romana estaba opacando todo ello. Y Dios vino con
con luz brillante, con Jesucristo, a crecer en esa pareja, a que empezara a brillar su luz admirable a todo el mundo. Dice: esperamos que recuerdes tu advenimiento personal en esta próxima temporada y en las palabras del apóstol Pablo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es algo grande de lo cual Dios quiere que creamos, no nada más nosotros, sino Él quiere que crea toda la humanidad de esto que estoy hablando. Y así como permitió que el matrimonio de José y María, ellos probablemente fueron un vaso para que esto se iniciara, fueron una semilla, ellos no son los héroes, el héroe es Jesucristo, y dejó toda su gloria, como dice la Escritura, para que empezáramos a ver esto en la vida de ese matrimonio, que quizás, porque las Escrituras no hablan de las dificultades que pudieron enfrentar, pero viendo la historia de cómo sucedieron los demás detalles que hay esparcidos en las Escrituras, podemos ver que fue un matrimonio ejemplo, un matrimonio ejemplar para la demás gente. Y quizás tuvieron dificultades ahí donde nació, que tuvieron que irse a otro lugar, porque quizás había mucho bullying, ¿verdad? Entonces quizás eso fue el motivo por el cual se tuvieron que ir de ahí. Entonces fueron años muy complicados en la vida, en los inicios de nuestra vida, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la vida infante hubo muchas complicaciones, y quizás por eso fueron a llevarlo a otro lugar donde no hubiera en estas cosas. Porque en nuestra época se llama bullying, ¿no? En aquella época no sé cómo le dirían, pero mucho ataque, y posiblemente había ataque a él, que era infante. Entonces por eso se proyectaron a otras ciudades. Entonces hay cosas sorprendentes que nos hablan las historias, y nos podemos a pensar y a permitirle que el Espíritu Santo nos enseñe a visualizar cómo sucedieron ciertas cosas en la época, y permitirle, ¿verdad? Porque, por ejemplo, María ya sabía cuando estaba sucediendo estoy seguro que ella ya sabía lo que había dicho el profeta, lo del profeta Isaías, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces quizás ella diría: ¿seré yo? O sea, a lo mejor se pensaba: ¿seré yo? ¿No seré? O sea, al principio, ¿verdad? Y ya cuando empezaron a suceder las cosas, pues ella ya estaba más segura cuando le habló su parienta Elizabeth. Ya cuando fue con Elizabeth, entonces sí, ya fue algo que fue confirmado, ¿verdad? Entonces, pero al principio diría: ¿seré yo? ¿No seré yo? O sea, había temor, había duda, había muchas complicaciones en ella. Y también con José, ¿verdad? Al principio posiblemente José diría: pues la voy a dejar en secreto, y todo el dote pues se va a perder, y pues ni modo, mejor que se pierda, porque si la acusaba, pues todo el dote le regresaban. ¿Ya? Era quién sabe cuánto dote sería, ¿verdad? Pero ha de haber sido una muy buena cantidad, ¿verdad? A lo mejor lo tentó, no sé, pero dice que quería dejar eso, ¿verdad? Lo quería dejar en paz, quería dejarla en secreto. ¿Por qué? ¿Por qué quería dejarla en secreto y por qué quería dejarle el dote? Pues porque la amaba también. La Escritura no habla de eso, ¿verdad? Pero una pareja, cuando ama a alguien, hace todo posible por ella, muchas cosas. Hay una película que se llama Cuando un hombre ama a una mujer, y la ama tanto, aunque esté embriagada, aunque la pareja esté embriagada, la ama tanto que no le importa que esté embriagada. ¿Por qué? Porque la ama. Entonces aquí no estaba sucediendo eso, estaba sucediendo en otras cosas. ¿Pero por qué? Porque la amaba. Quizás no el amor de Cristo, quizás no el amor de Dios, ¿verdad? Pero sí un amor de pareja, un amor hacia alguien que quieres a tu lado, ¿verdad?
Y esto nos podrá dar pie a pensar cómo hemos sido. Está por terminar un año y quizás nos dé tiempo a pensar cómo ha sido nuestra vida hasta hoy cómo ha sido como pareja, hacia nuestra otra pareja, hacia nuestros hijos. Si queremos ser mejor para el año que entra, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer para llenarme de la plenitud, de que un día llegue la plenitud de Cristo en nosotros? ¿Qué leer? ¿Qué no leer? ¿Qué ver? ¿Qué películas ver? ¿Qué interesarme de la vida para el próximo año? Que sea mejor, mucho mejor que este año que pasó. Enfrentar con más valor, con más valentía las enfermedades que nos presente la sociedad o el mundo, porque vienen cosas peores. Y estar seguros de que aunque vengan esas cosas peores, estar seguros de que la fidelidad de Dios está con nosotros, de que Jesucristo está en nosotros. Esa luz que vino hace mucho tiempo, hace 2000 años, está en cada uno de nosotros, los que ya hemos conocido y visto esto, los que ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, las primicias del Espíritu Santo. Y una de las cosas que también que posiblemente no hemos visto es que o que no sabemos es que los primeros cristianos no celebraron la Navidad. Los primeros cristianos no la celebraron, quizás no fue sino hasta el siglo II, después del siglo II, 200 años después quizás, ¿verdad? Y hoy en nuestra actualidad, posiblemente algunos ni les guste, algunos por lo que les ha metido la religión, ¿verdad?, que no la celebren, pero es algo que debe de ser continuo, es algo que nosotros como cristianos debe de ser algo continuo, porque la luz no se apaga. Dice hay una escritura que si quieres que la luz de una vela no la puedes esconder. O sea, si creemos que la luz de Cristo está en nosotros, pues esa luz siempre va a andar prendida en todos lados, a cada momento, a cada instante, en todos lados, a cada día, a cada año, no sé, el tiempo que Dios permita que vivamos. Y quizás pues estamos algunos un poco renuentes a hablar, inclusive a hablar de estas cosas. A veces se nos presentan situaciones donde podemos hablar de esto que hemos estado aprendiendo y queremos apagarlo, ¿verdad? Queremos opacarlo, pero Dios no quiere que lo apaguemos, o que la cubramos, ¿verdad? Esa luz no puede estar oculta. Como les dije, la gran relevancia en Eclesiastés nos habla de que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Quizás el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no nos trae ningún beneficio. Lo que sí nos trae grandes bendiciones, grandes misericordias, su gracia y su amor, es su muerte. Su muerte nos trajo la vida eterna, nos trajo la resurrección, nos trajo el perdón de pecados, nos trajo estar en el lugar santísimo, y muchas más bendiciones, muchas. Su nacimiento no nos trae gran cosa, pero lo que sí nos llena de gozo es que Él nació ahí, y que gracias a ese matrimonio que logró cimentarlo, pudo ser posible que llegara a ese suceso importante para la humanidad entera, no nada más para nosotros, para todo el mundo. Y esto se va a llenar, dice la Escritura, toda la plenitud de Cristo, toda la luz va a estar lleno un día, se va a llenar completamente. Y lo que nos está enseñando hoy es que nosotros no podemos apagarla, no podemos quedarnos callados con lo que tenemos, no podemos esperar a que venga un año para
para estar gozosos, para estar en paz, para poder querer estar en paz con los familiares. Pues si tenemos alguna aflicción, no podemos esperar a que venga diciembre para limar asperezas. No podemos esperar a que pase todo un año y que se venga diciembre y ay, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi hermano para limar esa aspereza que tengo con él. Y quizás tengamos muchos años sin verlos por alguna aflicción que pasó en el pasado y esperamos una época como esta. No es necesario. Los que tenemos el Espíritu de Cristo, los que creemos firmemente, estas cosas no pueden ser todos los días, y todos los días puede ser Navidad. Todos los días podemos, ¿por qué? Porque cada día su misericordia es nueva, cada día, su plenitud cada día es nueva, su gracia cada día es más grande, su amor es más grande, porque mientras más pasa el tiempo, su amor va creciendo. Conforme va pasando el tiempo, su gracia va creciendo de nosotros para con los demás. Y no porque nosotros seamos algo, sino porque Él quiere que sea para los demás. Simplemente somos unos vasos para ese tipo de cosas. Quizás ni nos enteramos qué tan grande pueda hacer Dios para aquellos, porque nosotros lo opacamos. Pero este matrimonio hizo estas cosas posibles en Jesús. Le enseñó carpintería, le enseñó a hacer cosas, su oficio, y le enseñó a los demás también. Era un hombre que tenía cualidades, era fiel. Fue fiel porque si vemos en la escritura que estábamos leyendo, dice que no tocó a María hasta que dio a luz. Era fiel y se mantuvo sin. Era un poco complicado, quizás dice porque tuvo que ser concebido en virginidad y vivir esa virginidad los 9 meses María y nacer virgen. O sea, él cumplió eso, y él al saber lo que el ángel le estaba diciendo, él quiso cumplir eso que estaba recibiendo de parte del Espíritu Santo y Dios. Tuvo que, había medias un poco complicado. Nosotros como varones podemos estar un poco, y siendo joven y tener a una mujer al lado, puede haber un pensamiento medio complicado para poder cumplir esto. Mas sin embargo él lo cumplió. ¿Por qué? Porque quiso estar en unidad con María, enfrentar las mismas situaciones, enfrentar los mismos detalles que iban a enfrentarse ante la sociedad, ante el pueblo, ante la crítica, ante la religiosidad, porque estaba medio complicado vivir todo eso en esa época. Entonces me imagino que era tanto constancia de familiares, de amigos, de los religiosos. Si a Jesús, ¿cómo lo criticaban? ¿Verdad? A ellos con mucha más razón, más, ¿verdad? Y tuvieron que haber vivido 2-3 años, los primeros 3 años, ay papá, ni me imagino que tanto hayan vivido ellos 3, ¿verdad? Mas sin embargo Dios permitió que todo eso, la Biblia no habla de ello, pero debieron haber sido días y años complicados para poder llegar a hacer lo que tenía que ser. Y simplemente es una visualización, ¿verdad? Es nada más imaginarnos, ¿verdad? Como ver una película de que no había transporte, o quizás sí, pero por medio de un burro, no había calles pavimentadas, toda terracería, agua potable entubada, tener la llave ahí a la mano tampoco, o sea, muchas complicaciones que nuestra inteligencia podría llevarnos a ver esa época difícil, esa época complicada, porque
la Biblia habla de que muchos en el pasado quisieron vivir lo que estamos viviendo hoy. Muchos en el pasado vivir lo que vivimos hoy y creer lo que creemos hoy y estar viendo lo que estamos viendo hoy. Ellos ni lo vieron, ni lo oyeron, ni lo visualizaron. Entonces, hay muchas grandes cosas en la actualidad que no pensamos que sean bendiciones. Y son muchas, pero incansables bendiciones que no nos imaginamos cuántas son. Pero nomás de ver esas tres que les digo, que no había agua entubada, no había pavimentación, no había luz mercurial, échenle. O sea, son bendiciones en la actualidad que ni las tomamos en cuenta, ni le decimos a Dios gracias por ello, ¿verdad? Pero esta familia, José y María, vivieron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un establo donde no había colchón, donde no había sábanas, en fin, ya vendrá ese mensaje también, pero gracias a Dios que me permite estar con ustedes y darle una pequeña visualización a lo que viene, a lo que Él vino a hacer, cómo dejó aquella gloria, dice la Escritura, que vino a dejar aquella gloria, su magnificencia, su poder, su luz admirable, a venir a hacerse a uno como nosotros. Y vino a hacerse uno como nosotros para podernos entender nuestro sufrir, nuestro pesar, nuestras enfermedades, porque se tuvo que haber enfermado de gripa, se tuvo que haber enfermado de algún detalle cutáneo, ¿verdad? Y tuvo que haberlo enfrentado. Entonces, Él sabe cómo nos crece el pelo, cómo lavarse las manos, en fin, muchas de las cosas que hacemos, Él sabe, Él las entiende, Él sabe nuestras tristezas, quizás nuestro agobio, nuestro pesar, nuestras emociones, ¿verdad? Porque Él también sintió emociones cuando, un ejemplo está cuando falleció Lázaro, dice que murió Lázaro y que lloró. O sea, Él sabe eso, todas esas emociones, Él las conoce y nos entiende y sabe, cuando subió a un alto monte y vio a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntarte y no quisiste, como una gallina junta sus polluelos. A la iglesia hoy nos está invitando a que juntemos a la humanidad, a traerlos hacia Él, a esa luz, como Él quiso juntarlos con las alas, a los pollitos. Así nos llama a nosotros, que demos la oportunidad, permitámosle que esa luz crezca en nosotros, no para nuestro beneficio, sino en beneficio hacia los demás. Y algún día, ¿verdad?, espero poder estar con ustedes, con los que veo aquí, en ese lugar, ¿verdad?, y con la plenitud de Cristo. Y voy a terminar con lo que leí en el capacitador, en el último. Y recuerda tu advenimiento personal en esta temporada. Y en palabras del apóstol Pablo, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. ¿Qué escritura es? Es Romanos 15:13.